me las hacen llegar y ya estamos grabando. Déjenme verifico que estemos grabando. Creo que sí. Sí, ya estamos grabando. Okay. Muy bien. Entonces vamos a hablar de los flujos de energía en los ecosistemas, pero cuando hablo de ecosistemas, también hablo de comunidades. Recuerden que las comunidades son todas las especies y todas las poblaciones de estas especies que coexisten en un mismo lugar. Y el ecosistema es toda la comunidad, pero también tomando en cuenta los factores abióticos o los factores físicos o físico-químicos, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de ecosistema tenemos necesariamente que hablar de comunidades y de poblaciones. Acá tenemos un ejemplito de una comunidad, ¿no? Está el pastizal, están los primeros herbívoros, los herbívoros están los consumidores secundarios o los primeros depredadores, luego están depredadores, estos son los depredadores primarios, depredadores secundarios, y luego no se ve bien la figura, pero hay 3 depredadores que dominan por lo menos esta comunidad. Por supuesto, esta es una gráfica de internet. Acá están bueno, no tiene los créditos, pero es de Creative Commons. Bueno, estos son los temas que vamos a ver, ¿no? ¿Qué son las pirámides? Los sistemas oligotróficos y eutróficos, y vamos a empezar a discutir un poquito sobre las redes tróficas. Bueno, lo primero que vamos a hacer antes de hablar de las pirámides, aunque la presentación decía que el primer tema es las pirámides, es un mini resumen de cómo fluye la materia a través de los ecosistemas o de las comunidades biológicas, ¿no? La enorme mayoría de la energía nueva que entra a los ecosistemas es energía solar. Hay 2 formas como el sol mueve los ecosistemas. Una, por supuesto, es la radiación fotosintéticamente activa que todos siempre pensamos cuando pensamos en el sol. Pensamos en que proporciona esa luz muy cercana a la luz visible. De hecho, es casi la misma. O sea, es la misma porque es la misma luz del sol, pero me refiero a que casi es el mismo rango de longitud de onda de la luz visible y de la luz fotosintéticamente activa. Me parece que la luz fotosintéticamente activa es esa radiación entre 400 a 700 nanómetros de longitud de onda. Entonces, es una pequeñísima parte de toda la energía solar que recibimos. Creo que es el 2%, me parece recordar, la que se utiliza para la fotosíntesis. Otra fuente de energía que proporciona el sol para mover los ecosistemas es el calor. Recuerden ustedes que gracias al calor hay evaporación y evapotranspiración. Y la evapotranspiración es la que genera esa energía que necesitan las plantas para jalar el agua y los nutrientes del suelo hasta sus hojas. Y en las hojas, ya utilizando esa energía calorífica para que llegue primero para que lleguen los nutrientes del suelo, y segundo, esa energía fotosintéticamente activa, pues ya se lleva a cabo la fotosíntesis con todo lo que ustedes ven en fisiología o en morfofisiología vegetal. Entonces, la primera fuente de energía que mueve los ecosistemas es el sol. Ustedes me van a decir, sí, que hay algunos organismos fotoquímicos quimiosintéticos, etcétera. Sí, pero la enorme mayoría de los ecosistemas acuáticos y terrestres, la principal fuente de energía para mover todo el ecosistema es el sol. Y desde luego, el sol por sí mismo, pues no nos sirve, ¿no? Sería muy bueno que en lugar de ir a la tienda a comprar pan Bimbo y jamón y queso y carne, nos saliéramos a solear un ratito y ya estuviéramos alimentados, ¿no? Pero necesitamos varios intermediarios entre el sol y nosotros para podernos alimentar de él. Entonces, el primer eslabón son las plantas verdes o todos los organismos autótrofos, ¿no? También ustedes me van a decir que hay algas que no se les considera plantas y que son autótrofas, etc. Bueno, lo que comúnmente llamamos plantas verdes
que también en ecosistemas acuáticos pues hay organismos, algas, algas cianofisias, etcétera. Bueno, pero son organismos fotosintéticos, ¿no? Acá dice, se pierde 98% de la energía solar. Bueno, más que se pierde es un montón de energía que no podemos utilizar. Rebota y se va al espacio, ¿no? Pero en eso rebota y se va al espacio, pues genera calor y también eso influye en los ecosistemas y también influye pues en cómo se comportan las plantas y los animalitos, ¿no? Miren, las plantas del carbono que fijan como azúcares, principalmente como azúcares, pero también como otras moléculas, se respiran o consumen ellas 25 al 50% de toda esta, pues de todos estos compuestos, ¿no? Pues obviamente las plantas, para hacer la fotosíntesis y todas sus otras funciones que tienen que llevar a cabo, crecer, reproducirse, atraer polinizadores, defenderse de los herbívoros, pues necesitan invertir energía, ¿no? Y entonces ellas, la energía que utilizan para su metabolismo es la energía, pues, de esas azúcares que ellas mismas ya sintetizaron, ¿no? Entonces, respiran del 20 al 50% de lo que fijan. El resto de lo que fijan se va en crecimiento de tejido o en reparación de tejidos. Entonces, del 25 al 50% son actividades metabólicas. Fijan, pero nosotros no vamos a ver que crezcan al 100% porque no todas las moléculas que construyen se convierten en nuevas estructuras de la planta. Entonces, bueno. Y del tejido, ahora sí, del tejido que logra ser fijado en las plantas o lo que las plantas pueden subir de peso, vamos a decirlo así, ese tejido nuevo que van formando, solo del 10 al 15% pueden ingerir los herbívoros, ¿no? Y esto qué bueno que es así, porque si no, los herbívoros podrían acabar con la vida de las plantas y luego con la vida de toda la tierra, ¿no? Normalmente las plantas pues tienen mucho tejido indigerible. Por ejemplo, si ustedes ven un árbol, pues normalmente el tronco, hay pocas cosas que se coman la corteza y todo ese tejido tan lignificado de los tallos o de la leña, todo ese tejido leñoso, ¿no? Y luego de lo que ya les había dicho, muchas plantas tienen defensas físicas y defensas químicas. Y aunque los árboles son los que tienen mayor cantidad de defensas, también hay muchas herbáceas. Todas esas herbáceas aromáticas que utilizamos para cocinar, pues esos químicos que le dan el rico sabor y el rico aroma a la comida son para defenderse, ya sea de herbívoros, ya sea de microbios, ya sea de otras plantas, etc. Entonces, los herbívoros del tejido vivo que está en la planta, bueno, no en una planta, en todas las plantas en general, solo pueden consumir del 10 al 15%, ¿no? Por cierto que este porcentaje es mayor en las comunidades de herbáceas, por ejemplo, en praderas y pastizales. El porcentaje que los herbívoros pueden consumir del tejido es mayor y en los bosques maduros es menor por todo lo que ya les expliqué, ¿no? En los bosques maduros hay mucho tejido lignificado, indigerible, con muchas defensas y solo los herbívoros muy especializados lo pueden consumir. Bueno, pues ya que las plantas fijan el carbono y generan muchos compuestos energéticos y que solo de lo que las plantas crecen en tejido vivo, solo el 10 al 15% pueden ingerir los herbívoros. Bueno, los herbívoros junto con todos los demás, es decir, herbívoros, carnívoros, descomponedores, nos llamamos heterótrofos, ¿sí? Dice acá, pierde más del 90% de la energía que ingieren. Ahorita vamos a ver, cuando veamos las pirámides, vamos a ver a qué se refiere de que se pierde más del 90% de la energía que ingerimos. O sea, nosotros de todo lo que subimos de peso, imagínense cuánto subiríamos si no quemáramos el 90% de lo que comemos, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Bueno, estas son las pirámides
esta es la pirámide de individuos que vemos en los ecosistemas, ¿no? Si nosotros en un ecosistema tuviéramos una báscula, una balanza gigantesca y pesamos todos los tejidos de las plantas verdes, bueno, no pesamos, contamos a todos los individuos de plantas verdes, contamos a todos los herbívoros, contamos a los carnívoros, o sea, vemos cuántos individuos hay. La teoría dice que vamos a observar una pirámide, ¿no? Que hay muchos más herbáceas, digo más plantas que herbívoros, que hay muchos más herbívoros que sus respectivos primeros depredadores y que hay muchos más de estos depredadores, de estos primeros depredadores, que depredadores top, ¿cómo se le dice? Depredadores apicales o los máximos depredadores, ¿no? En inglés es top predators, ¿no? Y se forma una especie de pirámide. En este caso es pirámide de números porque estamos contando el número de individuos en cada nivel trófico. Acá por eso dice esta gráfica nivel trófico. Si yo subo el escaloncito, disminuye el número de individuos que vamos a observar en un ecosistema terrestre, ¿no? En la pirámide de biomasa, ahora sí es lo que ya les dije, en lugar de contar cuántos individuos hay en cada eslabón, vamos a contar, vamos a pesar la biomasa, ¿no? Entonces acá pongo todos los árboles, herbáceas, microalgas, etcétera, y veo cuánta biomasa tiene. Acá pongo a los herbívoros, acá pongo a los primeros depredadores y acá pongo a los depredadores apicales o los más grandes depredadores, ¿no? Vamos a ver que en un ecosistema terrestre vamos a tener esta pirámide. La base a lo mejor es un poco más ancha, porque en el caso de las plantas habrá organismos como árboles gigantescos que son pocos individuos, pero muchísima biomasa, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a tener. En general, este es un gran problema de conservación porque los carnívoros apicales, los grandes carnívoros, si vemos acá el gráfico, sobre todo acá hay osos, lobos, depende del ecosistema, ¿no? O leones, o jaguares. Ustedes me dirán en la punta de la cadena trófica, o grandes tiburones o grandes ballenas, depredadores, grandes ballenas me refiero como la orca, como los cachalotes, que son carnívoros, ¿no? Que son depredadores. Bueno, son organismos que tienen un enorme tamaño corporal y por lo tanto tienen poblaciones pequeñas y por lo tanto son organismos tipo K y por lo tanto tardan mucho en sus poblaciones en recuperarse después de algún evento catastrófico, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que siempre hay problemas para conservar los tigres, los jaguares, los osos grises o los osos blancos, o el tiburón blanco, etcétera, ¿no? Porque para que un ecosistema sostenga una población decente de un depredador grande, necesita un montón de biomasa de tejido vegetal, ¿no? Y también un montón de biomasa de herbívoros. En el agua a veces vemos que la pirámide es como un trompo, la pirámide de biomasa, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede haber menos tejido vegetal que de herbívoros? ¿Alguien me puede explicar esta paradoja? Fíjense que en la base está diferente, hay menos biomasa de tejido vegetal que de herbívoros. ¿Cómo está eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo esta pequeña biomasa de tejido vegetal puede sostener toda esta biomasa de herbívoros? Díganme qué pasa, si alguien se lo puede imaginar. Tal vez por algunas especies que se especializan en regular las otras que podrían afectar el ecosistema, como por ejemplo los tiburones que depredan a los peces más pequeños. Claro, pero eso también pasa en los ecosistemas terrestres. En los ecosistemas terrestres siempre hay alguien que se dedica a regular a los herbívoros y hay alguien que se dedica a regular a estos carnívoros.
Y luego estos carnívoros pues ya los regula su propia biología que son de crecimiento lento, etc. Sin embargo, esta paradoja, sí hay estos organismos que regulan a los herbívoros. Sin embargo, siempre vemos que hay menos biomasa. ¿Cómo es posible que hay menos biomasa de tejido vegetal que de los herbívoros? No puede ser igual porque por lo general el tejido vegetal que hay en los ecosistemas No te escuché completo. fitoplancton tienen un periodo de vida muy corto, y aparte hay que la cantidad de vida vegetal que hay en los ambientes acuáticos, que en su mayoría es fitoplancton, más no todo, tiene un periodo de vida muy corto, y además son varios organismos los que se alimentan de ellos. Ok. Parcialmente es correcta la respuesta, pero la pregunta es, ¿cómo es que no se agota este tejido vegetal si hay menos biomasa de tejido vegetal que de herbívoros? Por el tipo de reproducción que tienen. Ajá. ¿Qué tiene que ver el tipo de reproducción? Ya vamos llegando a la respuesta. Que al tener un tipo de reproducción más rápida pueden los demás organismos consumirla, pero se va manteniendo porque su reproducción es rápida. Bueno, eso es lo que yo imagino. Y igual otra ventaja que tiene el fitoplancton es que varias especies se reproducen asexualmente. Ok. Igual podría añadir Y creo que que por eso puede mantenerlo, o sea, van consumiendo, pero a la vez se va dividiendo. Ok. Carmina. Sí, perdón, compañera. sí, yo solo iba a mencionar que, pues igual, como mencionó Irene, pues su método de reproducción consiste en dar muchas crías, y además muchos de los organismos que son carnívoros también consumen esas crías. Entonces, pues eso creo que también ayuda a que no se expanda más, ¿no? Ok, bueno, la principal respuesta a esta paradoja es lo que mencionaron, la velocidad a la que se está regenerando esta biomasa, ¿no? No lo vemos, pero en un parpadeo esta biomasa aumenta y disminuye, aumenta y disminuye, aumenta y disminuye. Estos son muy eficientes en consumir el tejido vegetal, pero el tejido vegetal se regenera a una velocidad increíble, ¿no? De tal forma que nosotros estamos viendo que este escaloncito de tejido vegetal tiene una biomasa relativamente pequeña o más pequeña que la biomasa de herbívoros, pero está procesando energía a una velocidad increíblemente grande. Entonces, si nosotros vemos la pirámide ahora sí de energía, es cuántos kilocalorías, vamos a decir kilocalorías por kilogramo está consumiendo cada nivel trófico, y en general cuántas kilocalorías por hora o por día o por año está consumiendo cada nivel trófico en una unidad ambiental, en un volumen de agua o en un cuerpo de agua. Lo que vamos a ver es que ya vemos una pirámide común y corriente, o sea que el primer escalón siempre son los fotosintéticos, ¿no? Están procesando una enorme cantidad de energía, ¿no? Y lo que estaba diciendo la compañera, están procesando una enorme cantidad de energía porque están reponiendo toda esa biomasa que se están comiendo, ¿no? Entonces, también esto es un problema para la conservación en ecosistemas acuáticos. Cuando algo pasa en este nivel trófico, porque a este nivel trófico están comiendo como locos y están manteniendo bajas las poblaciones de fitoplancton, principalmente los principales productores primarios, ¿no? Pero también hay otros productores primarios que se reproducen también muy rápidamente. Están manteniendo, vamos a decir, hasta a ciertos niveles el tejido del verde. Cuando algo falla aquí, cuando perturbamos y hay menos herbívoros de los que debería haber, explota el crecimiento de organismos fotosintéticos, de tal forma que el agua se empieza a enturbiar, de tal forma que se empiezan a morir y a descomponer por la misma interferencia competitiva y porque el agua ya está muy turbia y no pueden fotosintetizar, etcétera. Se empiezan a descomponer, y la descomposición de estos organismos
hace que se agote el oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces, en una comunidad sana, lo que vamos a tener es que los herbívoros, como locos, van a estarse alimentando del fitoplancton, y el fitoplancton, la biomasa, bueno, acá digo fitoplancton, pero que es los organismos autótrofos principales, ¿no? Y van a tener su biomasa en ciertos niveles, ¿no? Ni muy pequeño, pero siempre más pequeño que la biomasa de los herbívoros, ¿no? Pero esto pasa cuando esta población ya no puede mantener, algo pasa que esta población disminuye muy poquito, ya no puede mantener a raya, vamos a decirlo así, a la biomasa de estos organismos. Estos crecen de forma explosiva. Y primero, pues el ecosistema es muy productivo porque pues está produciendo mucha materia por unidad de tiempo, pero luego toda esa materia orgánica fijada se empieza a descomponer. Esa descomposición agota el oxígeno y entonces tenemos aguas turbias o malolientes, donde antes había aguas claras y limpias, ¿no? Y bueno, en un ecosistema sano, vamos a regresar a la salud del ecosistema, en un ecosistema sano, vamos a ver que esta es la pirámide de biomasa, pero la pirámide de energía es una pirámide normal, ahora sí, ¿no? ¿Cuánta energía, por unidad de tiempo, cuánta energía pasa por el nivel 1? El nivel 1 que son los organismos autótrofos, el nivel 2 que son los herbívoros, y ahí sucesivamente, ¿no? Siempre el que se lleva la rebanada más pequeña del pastel en todas las pirámides es el máximo depredador. Entonces, los máximos depredadores suelen ser organismos grandes, pero de lento crecimiento. Cuando digo de lento crecimiento, quiero decir tipo K, ¿no? Que son longevos, pero que normalmente tienen pocos hijos, tienen varios eventos reproductivos a lo largo de su vida, pero en cada evento reproductivo tienen pocas crías, tardan un poco en alcanzar la edad reproductiva, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de los flujos de materiales, ¿no? En los sistemas oligotróficos, acá tenemos una gráfica. El de la derecha, de acá, es un sistema oligotrófico. Fíjense que vemos lo claro que está el agua, se refleja el cielo, todo muy bonito, ¿no? Como en un cuento de Disney, ¿no? Por acá podría estar Blancanieves paseando con los pajaritos. ¿Qué pasa en un cuerpo de agua eutrofizado? Normalmente vamos a ver esto, ¿no? Y a veces esto es algo que no necesariamente es desastroso, a veces es estacional, ¿no? En época de lluvias, las lluvias arrastran los nutrientes hasta los cuerpos de agua y vemos que se enturbian, ¿sí? Porque hay muchos nutrientes y mucho material que se acaba de arrastrar y se pueden enturbiar, pero a veces no, ¿no? Esto es lo que pasa cuando, por ejemplo, llegan desechos de las actividades agrícolas o de las actividades domésticas que tienen altos contenidos en nutrientes y bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Este es un cuerpo de agua eutrofizado y este es uno oligotrófico, ¿no? Eutrófico y oligotrófico, ¿no? Vamos a ver eso. Bueno, en la eutroficación, bueno, primero los sistemas oligotróficos son los ecosistemas que naturalmente tienen baja productividad, ¿no? O por lo menos una baja productividad primaria según la cantidad de horas de luz que reciben, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, en el Caribe pues es una área tropical que recibe muchas horas de luz. Sin embargo, vemos aguas cristalinas donde todavía se pueden observar aguas cristalinas. Y si tomamos una muestra de esa agua, vamos a ver que tienen bajos contenidos en nutrientes, ¿no? Entonces, bueno, eso se debe a que son ecosistemas con baja productividad, porque aunque haya condiciones climáticas, no hay los nutrientes para que haya una alta productividad primaria, ¿no? En la eutroficación de los sistemas es cuando empezamos a introducir nutrientes, sobre todo nitrógeno y fósforo, que normalmente son los que más limitan la productividad primaria, ¿no? Pero puede haber otros nutrientes que estén limitando. Entonces, bueno, en los lagos
puede ser que de forma natural se vaya eutrofizando el sistema conforme avanza la sucesión, pero también sucede cuando hay contaminación por nutrientes, ¿no? Y esto es lo que, cuando hay contaminación por nutrientes le llamamos eutroficación, y esto es lo que sucede, ¿no? Aumenta la productividad primaria, decimos, ¡ay, qué bueno! El ecosistema se vuelve más productivo. Sí, pero acuérdense, algunos productores primarios escapan de la herbivoría, o muchos. Acuérdense que de por sí los productores primarios se estaban reproduciendo como locos porque para sostener una población que estaba siendo depredada, pues igual a ritmos muy acelerados, ¿no? Cuando les ponemos además algunos nutrientes, se van a reproducir todavía más rápido y los herbívoros ya no van a poder controlarlos, ¿no? Como resultado, vamos a que se enturbie el agua, no por los nutrientes, sino por las células esas que se escapan de la herbivoría. Y bueno, al enturbiarse el agua se empiezan a morir esos productores primarios y la descomposición empieza a consumir el oxígeno. Y ya que se empieza a consumir el oxígeno, pues empiezan a morir también los herbívoros y los carnívoros, se empiezan a morir todos los organismos del ecosistema y solo quedan descomponedores anaeróbicos. Anaeróbicos son los que necesitan muy poco oxígeno para llevar a cabo sus funciones, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues un sistema eutrofizado, y es el de la foto, esto todo verdoso y feo, ¿no? ¿Ustedes se bañarían aquí? Pues no lo creo, ¿no? Está todo cochino. Y en cambio acá, miren, prístino, clarito, hasta ganas de darse un chapuzón en estas épocas de calores, ¿no? Bueno, vemos que en los sistemas oligotróficos las aguas son transparentes. En los eutróficos normalmente son aguas turbias. El oxígeno disuelto, pues hay bastante oxígeno disuelto en las aguas claras. Esa es una característica. Y de hecho una forma de remediar un sistema eutrofizado es, primero, pues dejar de meterle más nutrientes. Segundo, pues meter acá una bomba de aire como la hacemos en las peceritas. Una bomba de aire que haga burbujas o un motor que haga turbulencia, etcétera, para que se oxigene esta agua y se empiecen, ya en vez de descomponedores anaeróbicos, empiecen a llegar descomponedores aeróbicos y se consuman esos nutrientes que están acá además, ¿no? Esa es una forma de remediar. Claro que tenemos que detener la contaminación por nutrientes, ¿no? Bueno, el oxígeno disuelto en las aguas oligotróficas son altas, en el eutrófico es baja. Esta DBO es la demanda bioquímica de oxígeno. Obviamente un sistema con mucho oxígeno tiene poca demanda, es decir, no necesito más oxígeno de fuera o necesito poco oxígeno de fuera porque ya tengo oxígeno, ¿no? Esa es la demanda bioquímica de oxígeno. En los sistemas eutróficos es lo que vemos, que hay una alta demanda bioquímica de oxígeno, es decir, el sistema está pidiendo a gritos ese oxígeno disuelto, ¿no? Y los nutrientes normalmente en los ecosistemas oligotróficos, pues por definición, hay baja concentración de los nutrientes, y en los sistemas eutrofizados hay alta concentración de nutrientes. En los tejidos o redes tróficas, pues las redes tróficas son esas relaciones de materia y energía que tienen los organismos que componen una comunidad, ¿no? Acá tenemos pues la relación que hay entre los herbívoros y estos arbolitos, pues es la de que los herbívoros se comen al arbolito, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre la jirafa, el rinoceronte, la gacela, la cebra, etcétera, y el león? Pues que el león se los come, ¿no? Acá se forma una pequeña red trófica. Bueno, a lo mejor falta un montón de otros organismos, ¿no? Que si elefantes, que si no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, es una representación. Acá hay otra red, o otras redes tróficas, ¿no? El ratoncito se come la plantita, pero también el saltamontes, y acá el caracal o el gato creo que es un caracal, se come el ratoncito, pero hay una serpiente que se come el caracal, pero no sé si es un babuino, creo que sí, pues se alimenta de algunos otros animalitos, y acá tenemos a la gacela, el leopardo, etcétera, ¿no? Y acá cómo se conectan, ¿no? Y bueno, y el que termina comiéndose a todos es el carroñero. Acá podríamos pintar una flechita
hacia todos los animalitos, bueno, casi todos, no se va a comer a los más pequeñitos, pero la verdad es que los carroñeros terminan comiéndose a casi todos. Bueno, entonces en tejidos o redes tróficas, los ecosistemas o comunidades se dividen o se subdividen en redes tróficas, ¿no? Aquí vemos dos. A grandes rasgos, ¿no? Esto es solo con fines didácticos, no es una representación exacta. Pero acá tenemos dos redes o dos grandes redes y podemos tener otras subredes por aquí, ¿no? Entonces los ecosistemas se subdividen en redes tróficas. El largo máximo lineal es de 6 niveles. Y eso por lo que habíamos hablado de las pirámides tróficas. Se va reduciendo la cantidad de biomasa y la cantidad de energía conforme subimos un escalón en la red trófica. Entonces, un máximo depredador solo puede estar 4 o 5 escalones por encima de, o sea, pues solo puede estar 4 escalones o 5 escalones por encima de los de los productores primarios. Porque ya imagínense que hubiera un megadepredador que se alimentara de leones, de osos, y necesitaría una cantidad de territorio increíble y necesitaría que hubiera un planeta entero de selva de productividad primaria, ¿no? Entonces, bueno, el largo máximo lineal de las cadenas tróficas es de 6 niveles, ¿no? La cadena es, si seguimos esto de forma lineal, acá hay 1, 2, 3 eslabones, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 eslabones, pero este en realidad no es depredador, es carroñero. Entonces, bueno, este carroñero sí se puede comer los de eslabones 2, 3, pero no necesariamente va a ser, ¿no? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá son 6. Se supone que es el máximo, ¿no? Pero fíjense que este leopardo no se alimenta exclusivamente en este nivel trófico, sino que también se alimenta de otro nivel trófico donde solo hay 1, 2, 3, ¿no? Vamos a decir pasos para llegar al máximo depredador. Todo esto para decirles que el largo máximo lineal de las cadenas tróficas es de 6 niveles. Eso por la cantidad de biomasa que va disminuyendo cuando subimos los niveles tróficos, ¿no? La cantidad de biomasa total en el ecosistema de cada nuevo nivel o nivel superior. La complejidad de la cadena trófica afecta a la estabilidad de la comunidad, ¿no? Y un indicador de la complejidad es la conectancia. Ahorita vamos a hablar de qué es la conectancia, ¿no? Bueno, ahorita inmediatamente. La conectancia es el número de conectores sobre el número potencial de conectores. ¿Qué son los conectores? Los conectores son estas flechitas. Estas flechitas son los conectores, ¿no? Entonces, la conectividad real o el número de conectores reales es los que observamos en la naturaleza. ¿Y cuál sería el número de conectores potenciales? Pues si imagínense que cada uno de los herbívoros se alimentara de todas las especies de plantas. Este grillito se alimentaría de todas las especies de plantas de todo el ecosistema, este ratoncito también. Y también que cada depredador, acá tenemos un depredador, acá tenemos otro, que cada depredador se alimentara de todos los herbívoros. O sea, este pajarito se alimentaría no solo de los grillos, sino también de los rinocerontes y de las jirafas y de los ratones, etcétera, ¿no? Entonces ahí tendríamos, si cada herbívoro se alimentara, o si cada nivel superior de la cadena trófica se alimentara de todos los niveles inferiores. O sea, cada primer depredador se alimentara de todos los herbívoros, cada segundo depredador se alimentara de todos los carnívoros de primer orden. Es decir, si esto estuviera lleno de flechas, esa sería la conectancia, el número de conectores potenciales. Estoy seguro que esto me lo van a preguntar, pero no importa, ¿no? Para eso estamos. Bueno, este número de flechitas, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y esta H, I, J, K, L, M son los productores primarios, ¿no? Las flechitas son los conectores. Entonces, por ejemplo, el herbívoro E solo se alimenta de estas 3 plantas. En un mundo, si tuviéramos el número de conectores
potenciales sería si este herbívoro se alimentara de 4, 5, 6, 7, 8, 9, HIJK y KLMN, ¿sí? Lo mismo este herbívoro si se conectara a todas las plantas que hay, y lo mismo este carnívoro si se comiera todos los herbívoros que hay. Ese es el número potencial de conectores. Sin embargo, lo que observamos es que no todos los herbívoros comen todas las plantas. Ya vimos que hay plantas que tienen defensas y tienen que ser herbívoros muy especializados. Y también no todos los carnívoros se alimentan de todas las presas. Aquí ya depende de la conducta y del tamaño de cada depredador. Pues un zorro no se va a comer no va a intentar comerse una cebra, ¿no? Al menos un animal adulto o juvenil, o una gallina que puede comer gusanitos, pues no se va a intentar comer una serpiente de cascabel. Entonces, bueno, no vamos a tener, siempre vamos a observar que hay menos conectores reales de los conectores potenciales, ¿no? Pero esto de los conectores potenciales solo se utiliza para calcular la conectancia. Entonces ahí sí vemos que el número de conectores reales dividimos ese número de conectores reales entre el número potencial de conectores. Y eso nos da la conectancia. Y la conectancia nos dice qué tan compleja es la comunidad. Bueno, ahí hay un máximo depredador que está aquí, es la especie A. Están las especies basales, que son los organismos productores primarios o los autótrofos, que son estos que están en la base de la cadena trófica. Se supone que a mayor conectancia, digo que la conectancia se reduce con el aumento de las especies, o sea, con el aumento de la diversidad. Es decir, que conforme más especies hay en una red trófica, vamos a ver que hay más organismos especializados. Es decir, mientras más plantas haya, más vamos a ver que hay conjuntos de herbívoros que se dedican o que se especializan en algún tipo de plantas. Es decir, cuando hay más especies, vamos a ver más especialistas. Y esto es obvio, ¿no? Si tenemos solo 5 especies de plantas en un ecosistema, pues la mayoría de los herbívoros se van a alimentar de las 5 o de 4 o de una gran proporción de especies, ¿no? Pero si tenemos 7,000 especies vegetales, ahí ya no esperaríamos que haya ningún herbívoro capaz de alimentarse de las 7,000 especies. Habrá herbívoros muy generalistas que puedan alimentarse de 15 especies y habrá herbívoros hiperespecialistas que solo se alimentan de una especie o de una familia. Pero a lo que me refiero es que esperamos que cuando hay más especies, más diversidad, vamos a tener mayores especializaciones. Y lo que vamos a observar, vamos a ver redes, subredes, o sea que toda la gran red se va a dividir en subredes más sencillas, ¿no? Cuando aumenta la diversidad. Esto quiere decir, esta frase, ¿no? La conectancia se reduce con el aumento de la diversidad. Es decir, que cuando vemos muchas especies o conforme más especies vemos, vamos a ver que la comunidad se va a subdividir en subredes, en redes más pequeñas, por lo que ya les había mencionado, ¿no? Porque ningún organismo va a ser capaz de alimentarse de todas las plantas y ningún depredador se va a poder alimentar de todos los herbívoros y ningún depredador por encima de ese nivel se va a poder alimentar de todos los depredadores por debajo de él, etcétera. Entonces vamos a ver que hay más especialización, ¿no? O eso es lo que se espera. Se supone que a mayor... A ver, alguien abrió su micrófono, ¿qué pasó? Esto del máximo depredador es lo igual a como se le conoce a los superdepredadores, ¿no? Sí, ajá, el que está acá, el depredador apical. El que no tiene ningún otro que lo pueda depredar, ¿verdad? Ajá, exactamente, sí. El máximo depredador es el apical. Sí, si tú ves aquí, nadie se lo está comiendo, ¿no? Él se está comiendo a B, C y D. B, C y D se están comiendo a E, F, G, H, I, J, K, etc. Exactamente, ese es el máximo depredador. Y las especies basales son las que están en la base. Son los organismos autótrofos, ¿no? Y bueno, se supone que se reduce la conectancia con el aumento de la diversidad. Eso se los voy a volver a decir, aunque me lo van a preguntar, no importa, se los voy a volver a decir. Con mayor diversidad, lo que vamos a ver es que la comunidad se subdivide en subcadenas tróficas. Es decir, va a haber organismos más especializados.
Y a mayor conectancia, menor estabilidad. O sea, si todos estos organismos, si esto no estuviera subdividido en subredes, si esto no estuviera subdividido, habría menor estabilidad. Si todos los organismos estuvieran comunicados entre sí, por ejemplo, todas las plantas con todos los herbívoros y todos los herbívoros con todos los carnívoros, si esto estuviera inundado de flechas entre todas las especies, la teoría dice, pero eso es ecología teórica, ¿no? La teoría dice que habría menor estabilidad del sistema general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada especie afectaría a todo el ecosistema, ¿no? Y 2 o 3 especies que sufrieran alguna perturbación o alguna que se extinguiera puede afectar a todas las demás, ¿no? Esa es una hipótesis, eso es esa es ecología teórica, ¿no? Lo que sí es verdad es que sí se ha observado es que a mayor diversidad, vemos que las cadenas tróficas, o más bien las redes tróficas, se van dividiendo en subredes. O sea, hay mayor especialización. Y hay una hipótesis que dice que si hubiera mayor conectancia, hubiera menor estabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque acá en el sistema, bueno, al menos teóricamente, así visualmente, si desaparece toda esta subred, estas 2 subredes seguirían trabajando normalmente porque no hay mucha conectividad entre esta red y las que les siguen, ¿no? Tal vez sí habría impactos, ¿no? Por ejemplo, este depredador que se está alimentando de C, B y D, pues a lo mejor empezaría a comerse un poco más o a depender un poco más de B y de C, ¿no? Sí habría cierto impacto, pero menos porque hay menos conexión entre las subredes, ¿no? Si hubiera mayor conexión, hubiera menor estabilidad o menor resistencia o resiliencia, mejor dicho. Ahorita vamos a hablar de resiliencia y resistencia. Profe. Bueno, esos son los conceptos que tenía para hoy. Denme un minuto, dejo de grabar y ya me pueden preguntar. ¿Qué pasó?